en la adquisición del lenguaje. Y, sin embargo, es un criterio diagnóstico. La ausencia, además, de validación, y de consenso clínico, solapamiento conductual entre el síndrome de Asperger desde el punto de vista del funcionamiento, entre el síndrome de Asperger y lo que se llama autismo de alto nivel de funcionamiento, ¿no? ¿Cómo ubicamos, además, a los sujetos en los grupos experimentales de comparación? ¿Cómo establecemos una comparación entre síndrome de Asperger y autismo de alto nivel de funcionamiento si hay un claro solapamiento a este nivel desde el punto de vista del funcionamiento, ¿no? Y, por supuesto, la enorme heterogeneidad que también nos podemos encontrar en los autistas de buen nivel. No, insisto que no tenemos respuestas contundentes para todo esto, ¿no? El mundo anglosajón lo ha solucionado de una forma muy sencilla. Cuando habla de esta parte del espectro, habla de autismo de alto nivel de funcionamiento y o síndrome de Asperger. Y entonces, de momento, lo ha solucionado de esta manera, ¿no? Pero, bueno, lo que está reflejando un poco esta situación es la necesidad probablemente de mayor investigación. Veamos algunas similaridades, por ejemplo, en las descripciones del propio Kanner y Hans Asperger. Son trastornos que, como síntoma central, tienen el aislamiento social, en mayor o en menor medida. En ambos casos es un trastorno orgánico. Está presente en los primeros años. Otra cosa es que el diagnóstico se haga o no de forma temprana. En ambos casos hay un pobre contacto ocular. En ambos casos, o en ambos tipos de trastornos, encontramos conducta estereotipada. En ambos trastornos encontramos resistencia al cambio. Y en ambos trastornos también se encuentran intereses especiales, ¿no? Fijaros algunas diferencias, o por lo menos lo que surge un poquito de la literatura y la investigación, ¿no? En el trastorno de Kanner suele ser más habitual que las dificultades en el lenguaje sean más severas, que haya un funcionamiento motor grueso, variable y, en general, buenas habilidades de motricidad fina y que, en general, puedan ser relativamente hábiles en el aprendizaje mecánico. En las personas con Asperger hay un habla fluida, rápida y con un sistema formal del lenguaje habitualmente intacto, torpeza motora, que era una de las características que destacaba el propio Hans Asperger y que, sin embargo, no está recogida en los diagnósticos, en los criterios diagnósticos actuales, ni en la DSM-4 ni en la CIE-10 se habla de torpeza motora, ¿no? O que puedan experimentar muchas más dificultades en el aprendizaje mecánico, quizás por esas dificultades también de motricidad fina, y puedan ser personas que tengan originalidad de pensamiento y una mejor actividad espontánea e imaginativa, ¿no? Ya un colaborador de Hans Asperger, Van Crevelen, en el año 71 señalaba algunas de estas diferencias, ¿no? En el autismo de Kanner, la aparición es durante el primer año de vida. En lo que se denominaba psicopatía autista, que es el término que utilizó Hans Asperger, que hoy denominamos síndrome de Asperger, la edad de aparición en torno a los 3 años. Bueno, probablemente lo que está ocurriendo es que se hace mucho más evidente a partir de que ha irrumpido el lenguaje, ¿no? Aquí el niño empieza a andar antes que hablar, el habla aparece con retraso o no aparece, y aquí el niño empieza a andar tarde y antes empieza a hablar, ¿no? El lenguaje no cumple la función de comunicar, el lenguaje se orienta a la comunicación, pero se queda en un tráfico de un solo sentido. Parece que la persona con síndrome de Asperger habla para sí mismo, independientemente de lo que el receptor esté diciendo, ¿no? Contacto ocular, los demás no existen, contacto ocular se evita a los demás. Aquí el niño vive como en su propio mundo, el niño vive en nuestro mundo, pero a su manera. El pronóstico social es bastante pobre, el pronóstico social es relativamente bueno. Aquí se hablaba de un proceso psicótico,
hay que tener en cuenta en el momento histórico en que se realiza esta distinción de Van Crevelen, porque hoy en la actualidad claramente distinguimos lo que es autismo de psicosis, no tiene nada que ver. Yo no sé si biológicamente puede haber alguna línea de continuidad entre ellos, pero desde luego son trastornos distintos y la psicopatía autista se consideraba mucho más como un rasgo de personalidad. ¿Cuáles son las evidencias experimentales que tenemos, que proceden del trabajo experimental? En Asperger, en general, mayor torpeza motora. Suelen ser personas. Entonces, estas dificultades de motricidad fina que hemos comentado antes se traducen a veces pues, en problemas como para poderse abrochar los zapatos, suelen ser personas muy desgarbadas a veces, mientras que puedan presentar una competencia intelectual altísima en el ámbito de las matemáticas y, sin embargo, pueden ser personas con dificultad para manejarse con el uso de las manos en tareas cotidianas, ¿no? Ausencia de retraso cognitivo, por definición, intelectualmente muy brillantes, menor desviación en comunicación y lenguaje, por definición también, mejor razonamiento verbal y mejor ejecución en tareas de memoria verbal y de percepción auditiva. Eso están mostrando las tareas experimentales, ¿no? Y menor habilidad en tareas espaciales y de integración visomotora. Por ejemplo, cuando se comparan los perfiles en las pruebas de inteligencia, por ejemplo, con las escalas Wechsler, de niños con autismo de alto nivel de funcionamiento y personas o niños con síndrome de Asperger, esta es una de las diferencias. Habitualmente las personas con síndrome de Asperger ejecutan peor las tareas de componentes visoespaciales, mientras que las personas con autismo de alto nivel de funcionamiento las ejecutan mejor, ¿no? O también aparece otra diferencia en relación con los temas del lenguaje. El perfil de funcionamiento en las pruebas de lenguaje en las personas con síndrome de Asperger es muy alto y el perfil de lenguaje, como me estoy anticipando a cosas que os voy a decir después, el perfil de lenguaje, de funcionamiento del lenguaje en las personas con autismo de alto nivel de funcionamiento es un poco más bajo, ¿no? En características compartidas, nos encontramos con diferencias en la historia temprana. Habitualmente el trastorno autista es de precipitación más temprana. En autismo hay una mayor persistencia en todas las dificultades posteriores. En Asperger están mucho más interesados en hacer amigos, pero las dificultades en las competencias sociales que presentan y en las competencias emocionales pueden dificultar el hecho del establecimiento de relaciones de amistad, ¿no? En Asperger suele haber más preocupación por los intereses restrictivos, ¿no? Hasta el punto de que pueden ser tremendamente competentes en algunos ámbitos, pues, en el ancho de las vías de los trenes de Europa. Puede haber alguna persona con síndrome de Asperger que se conozca perfectamente el ancho de las vías de los trenes de Europa. O en el tipo de zanahorias que existe en el mundo. Uno aparentemente puede pensar que solamente hay un tipo de zanahoria, o por lo menos yo no conozco más que una. Y sin embargo, hay montones de zanahorias en el mundo. Y esto, indudablemente, pues lo pueden desarrollar con mucha competencia las personas con síndrome de Asperger, ¿no? Los síntomas más discriminativos es que en Asperger se da presencia de habilidades especiales, siempre, y que tienen que ver con estos campos de interés. Siempre hay habilidades especiales, que es esta otra imagen del autismo. No todos los autistas son excepcionalmente inteligentes, pero sí lo son las personas con síndrome de Asperger o el autismo de alto nivel de funcionamiento y por definición están presentando habilidades especiales, ¿no? Y una ausencia de un déficit generalizado de responsividad, que es más marcado, este déficit de responsividad es más marcado en autismo, pero es menos marcado en las personas con síndrome de Asperger. Si podéis echarle un vistazo, yo no quiero hacer propaganda aquí de nadie, ¿no? Pero hay un libro de un
chaval que se llama Daniel, no me acuerdo el apellido, que se llama Nacido en un día azul. Es una experiencia autobiográfica de un genio autista. Un chaval que además es gay, que también se puede dar esta situación, ¿por qué no? Es decir, que son personas con autismo con alto nivel de funcionamiento, pero pueden tener